de velar a una poeta que, como digo, muchas veces queda fuera del panorama de la literatura coahuilense o la literatura del norte. Leo la semblanza de Patricia Berumen, de Patti, a quien agradezco que haya aceptado la invitación y el reto, pues, de hablar de una poeta, pues, de estas tablas, ¿no? Por ahí dicen de esta envergadura, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, le aplaudimos a Patti, claro. Bueno, Patricia nació en Torreón, Coahuila, en septiembre de 1977. Es autora del libro Espíritus de Medio Siglo, que va por su segunda edición, publicado en el 2021 y presentado por el maestro Saúl Rosales y Miguel Amaranto. Es licenciada en Relaciones Humanas por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAC. Se ha desempeñado como docente de preparatoria. Se dedica a la docencia universitaria en escuelas privadas como UANE, UAL, entre otras. Ha colaborado con sus textos en múltiples ocasiones para la revista Estepa del Nazas, publicación realizada por el Teatro Isauro Martínez. Ha participado en los talleres literarios Teatro Isauro Martínez con el maestro Saúl Rosales, con el maestro Jaime Muñoz Vargas. Hace poco tuvo una incursión de radio. Nos acompañó en el programa Lecturas Nocturnas, que es una transmisión, es un programa que se transmite todos los martes a las 10:30 de la noche. Y bueno, está en Radio Torreón, en la frecuencia de Radio Torreón, o en la página web de Radio Torreón. Y bueno, este programa es acá un poquito romanticón, erotecón. Entonces estuvimos platicando por ahí no me acuerdo quién abordamos. Henry Miller. Entonces, quienes han leído a Henry Miller, pues estuvimos ahí hablando de alguno de sus trópicos, de seguro. Participó también en el evento Mujeres Escritoras Leen a Mujeres Poetas, que el año pasado se realizó también en esta edición de Las Mujeres Toman Torreón. Ha participado en el encuentro literario Atravesando la Luz del Desierto, edición 2023, que también es una actividad que que se genera a través de la Coordinación de Literatura del Instituto, en donde pues reunimos a los diferentes escritores para que nos compartan su obra. Actualmente está por publicar su libro de poemas, El Venerable Amor Inasequible, y la novela El Diablo. También se encuentra editando su primera obra teatral, y pues le cedo el micrófono a Patti, y pues muchas gracias nuevamente. Bueno, se me perdieron mis lentes, entonces traje estos que en mi casa, espero que no los distraigan mucho, porque les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por hacerme el honor de haber respondido a la convocatoria de Nadia, a esta charla de La poesía es el deseo de ser, una aproximación a la poesía de Dana Gelinas. Pero en este mes de la mujer, en el que se ha celebrado también pues, el Día de la Mujer, no podía dejar pasar algo que quería comentar. Antes de iniciar el contenido de esta charla, quiero aprovechar que a este mes pertenece el Día Internacional de la Mujer, y quisiera comentarles que yo creo que ustedes ya tienen esta información, pero en México mueren aproximadamente 10 mujeres al día. De esas mujeres, pues casi la mitad mueren por razones de género, y es decir que solamente por ser mujeres mueren. Entonces, a las mujeres pues les pueden pasar estas cosas, ¿verdad? Pueden ser víctimas de hostigamiento y acoso sexual, laboral, escolar, familiar, y entonces actividades inofensivas como salir a caminar por la calle pues se vuelve un ejercicio de alto riesgo. Yo creo que alguna de ustedes se puede identificar con el hecho de que vas caminando y si vas mirando para atrás porque puedes sentir el peligro detrás de ti, y sobre todo si es de noche. En el mes de la mujer y el resto del año y el resto de la vida me gustaría que todos tuviéramos estas cifras presentes y que ojalá que se actualicen para bien, es decir, que no falte ni una más.
Y digo lo anterior, esperando que en la casa, que en la calle y que en el gobierno la voz de la mujer sea escuchada y que se vuelva prioridad no solo en los procesos, sino también en los hechos. Esta charla quiero dedicarla, con todo respeto, a todas las mujeres que desafortunadamente ya no están con nosotros, a las madres que las lloran, a los hijos que las extrañan, pero también a las mujeres que están vivas, pero que han sido acosadas o hostigadas sexualmente, mutiladas, violadas, agredidas, lastimadas físicamente y psicológicamente torturadas. Bastaría, pues, con investigar entre nosotras, entre las mujeres que viven en nuestra casa, nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, nuestros compañeros de trabajo, nuestras alumnas, nuestras vecinas. Y si preguntáramos, incluso ahora mismo, yo creo que cada una podríamos decir un evento de este tipo que nos ha ocurrido, en mayor o en menor escala. Y lo que es peor es que no hay ni una garantía de que no nos vuelva a pasar o de que en el futuro no nos vaya a suceder. Yo, pues como la mayoría de las mujeres, he padecido varios tipos de violencia y los tengo muy claros en mis recuerdos. Quizá para gritarle fuerte a mi descendencia, pues que tenga cuidado. Soy una mujer fuerte que ha vivido y sobrevivido con marcas físicas, psicológicas y emocionales, pero que ojalá en este país y en el resto del mundo las mujeres no tengamos que sobrevivir o aprender a vivir con ello, sino aprender, o más bien a vivir libre y plenamente, con confianza en el presente y en el futuro. Gracias. Voy a empezar ahora entonces a hablar del tema que nos ha convocado. Vamos a hablar de Dana Gelinas. Hablar de una mujer, pues bueno, es hablar de un universo, de todas las gamas de colores. Yo creo que si a mí o ustedes nos preguntan de qué color es una mujer, pues todos, es de todos los colores, tiene todas las emociones, tiene todos los sentimientos. Hablar de una mujer, pues es hablar de mucho de todo, ¿verdad? Una mujer tiene muchos aspectos dentro de ella. Pero también una mujer es creatividad y también es fiesta y también es alegría. Y en honor a eso, como les digo, quiero hablarles de una mujer sumamente talentosa, sumamente generosa en sus letras, y me refiero a Dana Gelinas. Me voy a permitir llevar esta charla teniendo como hilo conductor su antología poética Mediodía Blanco. Libro que contiene los poemarios Los trajes nuevos del emperador, Boxer, Altos hornos, Poliéster y Bajo un cielo de cal. Cada obra van a ir notando, porque vamos a abordar a Dana a través de esta obra, van a darse cuenta que cada obra es diferente una a la otra. En una pues surge la queja y en la otra hay una escritora más juguetona, un poquito más ocurrente, y luego regresa en el siguiente libro a la solemnidad, pero se van a dar cuenta que ella nunca abandona la acusación. Es decir, siempre tiene muy claro, no importa el tono en el que diga sus poemas, tiene muy claro que tiene que usar su voz en favor de algo. Dana es originaria de Monclova, como ya dijo Nadia, pues es coahuilense. Es poeta, traductora, editora, ensayista, licenciada en filosofía y maestra en filosofía por la UNAM. Fue becaria en varias ocasiones y es una artista multipremiada. En pocas palabras, pues es un baluarte para la literatura hecha por y para mujeres. Como les digo, quiero hablarles de sus obras porque cuando escribimos, nada da mejor testimonio de lo que somos que lo que plasmamos en nuestros versos, en nuestra prosa. Y podemos imprimir ahí nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque la poesía no es solo el deseo de ser, sino que es en realidad lo que somos. Como les digo, aquí en Mediodía Blanco, pues hay varios libros y están Los trajes nuevos del emperador. Puse estas fotografías aquí más o menos para que vayan viendo sobre los temas que aborda
estos poemas. Y el inicio de este libro de Mediodía Blanco, Dana describe una caminata que hace bajo un sol blanco. Entonces quiero imaginarme que es un sol intenso y que ella lleva un vasito de hielo raspado, pues supongo que con algún jarabe de algún sabor, ¿no? Y que va caminando ella bajo este sol, y entonces me preguntaba qué más se puede hacer bajo el sol del norte, que es tan intenso, ¿no? Sino caminar y luego refrescarse y luego descansar, trabajar, querer a la familia, volver a andar y con mucha suerte, con mucha suerte, escribir. En esta primera parte de los trajes nuevos del emperador, de su libro Mediodía Blanco, vamos a encontrar a una escritora que es crítica, es una mujer que observa al mundo con una aguda objetividad. Le indignan desde luego los hechos turbios del mundo, no se los guarda, no se los calla, no pierde oportunidad de expresar su opinión con la pluma. Y estos poemas, pues, ahora les voy a leer párrafos, no les voy a leer todo el libro porque pues no nos tardaríamos más del tiempo planeado, pero son poemas que son simples, diáfanos, regañones, preguntones, reprochones y muy directos. Son textos que retratan a personajes políticos muy célebres, que no porque son célebres pues son morales o que son justos, ¿verdad? Yo entre más aprendo me doy cuenta que político y justo y moral pues no pertenecen precisamente al mismo campo semántico, son cosas totalmente diferentes. En estos textos históricos nos vamos a dar cuenta que Dana es una enamorada de la historia reciente. Seguramente le gusta toda la historia, pero ella se dice a sí misma enamorada de la historia reciente. Son hechos pues cotidianos los que describe, pero sí es cierto también que para leer estos textos pues tienes que tener un cierto conocimiento del mundo que te rodea. Yo tengo mi comadre que una vez le dije, oye comadre, mira, léeme mis textos, ¿qué te parece? Y me dijo, está muy bonito, pero usas muchas palabrejas que la gente no te va a entender, cámbialas, así me dijo. Y yo no le contesté nada, luego ella sola se contestó, ¿verdad? Dijo, ay, pues que el que no sepa que lo googleé, ¿verdad? Le dije, pues sí, es que tenemos que estar un poquito enterados de todo. Y bueno, pues si no le sabemos al poema, pues hay que googlear y ver un poquito qué información trata de darnos Dana. Para disfrutarlos no hace falta consultar nada, simplemente léanlos y van a darse cuenta de que son muy disfrutables, tienen unos ritmos increíbles y una letra que ahora mismo van a descubrir. Empiezo, no sé si ven ahí la imagen del primer sujeto que está ahí arriba. ¿Quién es? No sé si lo identifican. ¿Quién? Arnold Schwarzenegger, mejor conocido como Terminator. Muy bien, dense un aplauso. Muy bien, bueno, Terminator es un nombre por antonomasia, ¿no? Yo creo que no lo conocemos casi por otro nombre, más que por Terminator. Yo trataría de recordar alguna otra película importante, pero pues es esa y el papelón que se aventó como político, ¿verdad? Como gobernador. Bueno, Dana nos habla en el poema Terminator de Arnold y describe perfectamente su aspecto físico y se ríe, abro comillas, hasta las lágrimas, cierro comillas, cuando él confiesa su amor por la descendiente de aquel que anduviera obteniendo sus quereres con la bombshell Marilyn Monroe. No sé si saben de quién estoy hablando, de John F. Kennedy. En este poema, pues Dana confiesa su placer culposo cuando iba al cine a ver las películas del exgobernador de California, en las que, abro comillas, él terminaba con estrellas y extras de Hollywood, cierro comillas. Entonces, me voy a permitir leerles a lo largo de esta charla algunos versos, no es forzosamente el poema tal cual está ordenado, sino algunos versos o párrafos aleatorios que a mí me gustaron más o que explican mejor el poema para mi gusto. En el de Terminator voy a leer un fragmento que dice: Terminator. Arnold Schwarzenegger, antes austríaco, se inflamó el corazón con esteroides y pesas de gimnasio emulando los héroes modernos. Y yo, lo confieso, llegué a atiborrarme de burbujas de Coca-Cola y palomitas de maíz, mientras el gran Arnold, una estructura de titanio en vez de huesos,
terminaba con estrellas y extras de Hollywood. Como se habrán dado cuenta, pues no es nada complicada su prosa, es una prosa sencilla, al menos aquí. Más adelante vamos a descubrir que se vuelve un poquito más compleja. Y vemos a una Dana, pues que es franca, no es una mujer que pretende quedar bien con nadie, nos describe escenas comunes para todas las personas que ya tenemos cierta edad. No sé si las señoritas que están sentadas aquí en la primera fila o la pequeña bebé sabe quién es Terminator. ¿Sí? ¿Tú? Ella no, ya ves, ¿tú sí sabes quién es Terminator? No. Entonces, como que nada más las personas de cierta edad ya podríamos distinguir, ¿no? Quién es Arnold o quién es Terminator. Por lo demás, los chavos pues están perdiendo pues de cosas que creo que sí tienen que buscar, más o menos para que tengan un contexto. Bueno, luego este actor que hizo esta película Terminator, para ti que dices que no sabes, se volvió gobernador, ¿verdad? En California. Hace poco él cumplió pues unos años de que le dieron su ciudadanía estadounidense, y dice en su frase célebre Arnold, nacido en Austria, hecho en Estados Unidos. El siguiente poema de Los trajes nuevos del emperador se llama La doncella de hierro. Si yo dijera la dama de hierro, ¿de quién me dirían que estoy hablando? De Margaret Thatcher. Aquí en este poema, pues Dana aprieta un poquito el verso. Si se fijan, en el texto anterior estaba un poquito relajado, la estructura, la prosa, un poquito burlona, me reía de él y luego le declaró su amor a María, etcétera, etcétera. Pero aquí aprieta un poquito el verso y no es para menos, ahora lo vamos a ver. Se muestra como una mujer indignada, ¿verdad? Ana Angelina está ahorita en este texto, está enojada, está indignada por la inequitativa guerra entre ingleses y argentinos por las Islas Malvinas o por las Falklands, según quien las vaya a nombrar, ¿verdad? Porque luego los ingleses dicen son mías y los argentinos dicen son mías, entonces vele a decir a un inglés, a un argentino que se llama Falkland, pues no vas a salir de ahí ileso. A Margaret Thatcher, Dana Angelina la nombra la doncella de hierro, no la llama la dama de hierro. Y aquí se puede percibir a una poeta que eleva una queja dolorosa ante los sucesos cometidos contra los niños argentinos que se presentan como voluntarios para luchar por su patria y pues que son eliminados, degollados o torturados por soldados que ni siquiera eran ingleses, sino que eran mercenarios contratados por los ingleses para acabar con los argentinos. Y así muestra Dana su indignación. A Margaret la rebautiza o la compara como la doncella de hierro, y quizá el nombre se explica solo en el siguiente verso que les voy a leer aquí, que dice: ella misma, un sillón de tortura con puñales en asiento y espalda, o sea, Margaret Thatcher. Como el antiguo instrumento de tortura. No sé si habían escuchado hablar del instrumento de Navis o la doncella de hierro. Este artefacto era una especie de mujer de hierro hueca por dentro. Y entonces a la hora de castigar a alguien, lo introducían en el armatoste metálico y cerraban la puerta. Y entonces ustedes dirán, pues qué de malo tiene que encierren a alguien, ¿no? Bueno, la curiosidad que tenía esta doncella de hierro era que en las puertas tenía unos clavos inmensos, puntiagudos, unas puntas metálicas, estratégicamente colocadas para que al momento de cerrarlas, el cuerpo del castigado fuera penetrado, pero que no tocara órganos vitales. Entonces mantenían vivo al cautivo ahí, al que iba a ser castigado, pero evitaban que muriera pronto. Es decir, podía morir de dolor, podía morir de hambre, podía morir de... Es decir, una tortura gigantesca. Otra característica de esta doncella de hierro era que las paredes eran tan gruesas que el torturado, al gritar, no molestara al torturador.
¿verdad? Ahí lo encerraban y no podía, aunque por más que gritara, no podía salir los ruidos de la doncella de hierro. Ahora, imagínense que algunos nos compararan con una doncella de hierro, ¿verdad? De esa categoría hace Dana su comparación. Esta es como una doncella de hierro. Es una mujer de tortura. Ahora, según la RAE, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues una doncella es una criada que sirve para las labores domésticas de la señora. Recordemos que en el tiempo de Margaret Thatcher, no creo que lo haya hecho Dana con esta intención, pero en tiempos de la reina Isabel, pues Margaret Thatcher era el primer ministro y ella hacía las labores de combate, ¿cierto? Las labores domésticas. Entonces, pero no creo que Dana lo haya hecho en ese sentido. No sé qué es peor, si ese o el de la doncella de hierro. Dana se muestra, a pesar de todo esto, como una Dana burlona cuando dice lo siguiente de Margaret, abro comillas: usó infinita laca sobre el cabello hasta que terminó con la bienaventuranza de nuestra gran capa de ozono. Cierro comillas. Ahí está. Es la señora que está ahí arriba, para los que no la identifican, la muy delgadita con su pelito así como algodoncito de azúcar. También me recordaba, a veces usaba otros peinados Margaret Thatcher muy parecidos a Catalina Krill, que también nada más algunos podríamos identificar, ¿verdad? Si yo digo un parche y un peinado, pues ya sabemos que Catalina Krill, que los chavos se lo han perdido maravillosamente porque ni saben de qué les estoy hablando, se lo están perdiendo. Una de Lobos. A mí sí me gustaba, chulada de novela, muy bien. Pero bueno, pues qué más veía uno, ¿no? El 4 y el 5 y el 2, el Chavo del 8 y esas cosas. Bueno, pues después de que Dana utiliza estos adjetivos como esta comparación de se está echando toda la laca del mundo y está acabando con la capa de ozono, arremete después con tremendo reproche por la desigual guerra, imagínense ustedes el combate entre ingleses y argentinos, no tenía comparación, ¿verdad?, los ejércitos, por la recuperación de las Malvinas. Y les voy a leer un fragmento de la doncella de hierro, para que vean que aquí ya hace un poquito más de reproche, se muestra un poquito más molesta y dice: Margaret desembarcó mercenarios kurdos inyectados de droga para degollar batallones de niños con las suelas de goma de sus tenis fusionados al hielo de la Antártida. Y luego en el siguiente verso que voy a leer, fíjense cómo el oficio de ser poeta siempre resalta, es algo que no puedes evitar por más que te quieras volver objetivo. Dice el verso: bajo su ira, el hielo fue transfigurado en el nitrógeno líquido. Pues sabemos que en el cono sur uno de los elementos pues es el hielo. Ahora imagínense que ese hielo se transfigura en nitrógeno líquido, y así imaginarán la calidad de la matanza que hubo ahí. Entonces ella es muy clara en esto. Hasta aquí con la doncella de hierro. Luego, en los trajes nuevos del emperador, sigue hablando de todos estos personajes, y al que le toca a continuación es Augusto Pinochet. Y en este poema, pues Dana no teme decir lo que piensa, le llama las cosas como son, no adorna ni disminuye el insulto, lo dice tal cual es, cuando alguien se ha hecho acreedor a él o cuando se lo ha ganado a pulso. De Pinochet dice con claridad, abro comillas, es un nene pesado, soso, tan distinguido como un carcelero, cierro comillas. Y lo describe como un hombre, como un niño chiquito, caprichoso, que da órdenes de muerte y tortura, mientras su mami en su casa le está pues abrillantando las botonaduras de su chaquetín y sus condecoraciones, mientras que su médico pues justifica lo injustificable. Ya sabemos que Pinochet pues cada que lo iban a llevar a juicio, salía su médico a justificar que no podía presentarse porque estaba malito. Les leo un pequeño extracto del poema El pequeño Augusto, y dice lo siguiente: hoy mismo varios tribunales internacionales intentan juzgarlo. Ahora lo cuida un médico igual que su madre. Lo consulta a domicilio y lee ante las cámaras un informe de salud cada vez que su cliente recibe un citatorio del Tribunal de Justicia. Hoy le duele el corazón,
y mañana no podrá confesar ante ustedes porque le dolerá la sien izquierda y después la sien derecha. En fin, mi paciente no confesará nada nunca. Y ya falleció, y como nació se murió, libre y feliz. ¿Verdad? Entonces, pues, si esto no es un reclamo o un reproche, yo no quiero saber qué está escrito aquí por Dana. De Donald Trump, pues a Donald lo llama genio, pero también es un tono burlón. Es decir, como les digo, ella no se limita en el insulto. Ella quiere decir, lo dice fuerte y claro, o no es insulto, ¿verdad? Puede ser que sea una verdad. Lo llama genio y sí está entrecomillado, porque más o menos así entendí que pues no es fácil parar la trompita, entrecerrar los ojos y decir, you are fired. ¿Se acuerdan de la serie del aprendiz en la que despedía gente constantemente? Y nos vamos formando en este sentido una idea ya sobre la autora y de lo que ella autoriza para ser escrito con todas sus letras, sin miramientos ni temores, no limita su verbo. Y lo que yo creo en este sentido es que eso la delata como una mujer muy valiente, libre pensante y muy creativa. El siguiente poema es el de Pet Goat, en el que a Bush lo llama Baby Bush. Recordemos que este poema se llama así porque el día de la caída de las Torres Gemelas, ¿dónde estaba George Bush? ¿Dónde? En una escuela. En una escuela. ¿Y qué estaba haciendo? Con unos niños enseñando el libro de colorear cuentos. Sí, estaban leyendo cuentos, curiosamente este cuento que se llama La cabra mascota. El texto dice lo siguiente, un fragmento nada más. Dice, léenos un cuento, por favor. Un lado del planeta solo te escuchan, pero en el lado opuesto citarán cada frase tuya durante 1000 generaciones. Si insistes en leer el cuento maldito de la cabra animada. Ok, te espero aquí el 11 de septiembre próximo, George Jr. Pues una prueba de una mujer bastante atrevida, bastante valiente, porque luego aparte puedes hablar de Pinochet, ya se murió, pero hablar de George Bush, ¿no? Luego a veces puede dar miedito y ella evidentemente es una mujer pues muy valiente. Como podrán ver, en este libro Dana critica políticos, ministros, presidentes, dictadores, habla fuerte, habla claro, dice lo que piensa, no tiene miedo, es valiente, y pues México no se le escapó. También agarró corte parejo. Agarró corte parejo y pues esto nos describe una mujer que no solo es observadora, sino que es una mujer que conoce su contexto, sabe dónde está parada, en México y en el extranjero, y échenme el que sea, que tengo para todos. Ahorita vamos a ver que también escribe de Gaddafi, por ejemplo, ¿verdad? En el poema Un Dios Menor, pues el que no se libra es Gustavo Díaz Ordaz y su, abro comillas, sonrisa de asno, cierro comillas. Los que ya lo conocen saben a qué me refiero. Ahí está, es el señor ese que está muy sonriente. Y bueno, pues de él qué podemos decir, ¿verdad? Que tristemente necesitaba que hubiera pues un ejército que alcanzara la paz para las Olimpiadas. Un ejército que vomitó una noche, que es así, fue una noche triste, la noche de Tlatelolco. Tampoco se salva la señora de Fox. ¿Quién es la señora de Fox? Martita, ¿verdad? Le llama cariñosísimamente, Dana le llama Martita. Y aquí en este texto nos habla Dana del Toalla Gate. ¿Se acuerdan del Toalla Gate? Bueno, la señora compró manteles, toallas, cortinas, tapetes, alfombras, etcétera, etcétera, por millones y millones y millones de pesos. Pero el que fue así, el escandalazo, fue que compró toallas por $400 cada una, que si hacemos el tipo de cambio, ¿cuánto será? $400. ¿Cuánto? Como 7,500 pesos. Una toalla. Ahora imagínense que ella llenó todas las habitaciones de la casa presidencial con toallas, pues por eso fue un escandalazo. De ella pues nos habla del Toalla Gate y de su saquito estilo Mary Poppins, con el que, abro comillas, posa junto a su hijo absuelto jamás por enriquecerse. ¿Sí? Usted dele, mijo, que para todos. Ahí están los mexicanos trabajadores. Usted ejecute sus acciones. Pues bueno, en el siguiente poema, Los hombres de paja, se lo dedica a Milosevic.
Y encontramos a una Dana. Aquí sí yo, mis respetos, es el poema que más me ha gustado. Me parece que la genialidad que puede haber en un escritor está desplegada aquí. Aquí muestra todo su genio. En el reclamo que hace, a Milosevic nos pone de inmediato pues en una dicotomía interna. Hace que surja la controversia en el ánimo del lector, porque en este texto Dana recrimina, fuerte y claro, pero esa recriminación hacia los actos más violentos y repudiables contra la humanidad, pues los envuelven los versos más bellamente construidos. Claro que el verso no justifica la acción del sujeto del que estamos hablando, pero ¿cómo hablas tan bonito de alguien que hizo cosas tan malas? Es decir, no bonito de él, sino cómo lo escribes tan bonito. The Goat Pet, The Pet Goat es uno de mis favoritos, porque nos regala Dana toda su genialidad con versos bellamente construidos, cargados de imágenes sublimes, y aquí creo yo que hace pues un gran derroche de talento, y les voy a leer un fragmento de Los Hombres de Paja, a ver si puedo darles a entender lo que quiero decir. Milosevic, de Eno el mismo, fue vestido en medio de los campos quemados por sastres de Francia, por fundamentalistas antimusulmanes, por la Organización de las Naciones Unidas, que llegó más tarde que nunca. ¿Quién compró los límites de las nuevas repúblicas? Ni aliados ni el eje, sino fantasmales hechuras de Casimir, corporaciones de Occidente, monigotes, con la infinita culpa que puede caber en el ojal de un traje vacío de picnic sobre las cenizas de un campo quemado. El traje del hijo de un papa ortodoxo, sin fe en Dios, y una madre comunista, sin fe en los hombres. Fíjense cómo tiene un ritmo maravilloso este texto. Entonces, nos habla, como les decía, este texto, pues de la genialidad del autor, y nos pone, bueno, a mí en mi caso me puso a razonar cómo puede estar esto tan bonito y puede hablar de atrocidades tan grandes, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, pues si yo comencé a sentir una admiración grande por Dana, pues cuando leí este texto, la admiro aún más, porque describe a un personaje que fue capaz de los hechos más atroces. Ha habido muchos, pero este es uno de esos personajes, ¿no? Que ha cometido pues genocidios, violaciones multitudinarias y otros crímenes de lesa humanidad. Hablar de Dana no es hablar de una mujer común, como ya se habrán dado cuenta, sí hay que saberle. No es una mujer con las que puedas hablar sin tener conocimientos, sí tienes que saber algo de cosas sobre el mundo que te rodea. Ella lanza quejas al mundo o a quien la quiera escuchar, y habla desde todos los puntos cardinales, como ya lo hemos visto. En Mediodía Blanco, que es el libro que estamos abordando, bueno, a Gaddafi lo describe también y su persecución, pero también desde Oriente se viene para acá, Latinoamérica, y alza una queja contra los médicos latinoamericanos encargados de hacer trasplantes de partes, de órganos de otras personas, generalmente seres vulnerables de México, que son los niños, o que son otras personas económicamente vulnerables. Habla de estos médicos que son eslabón en la cadena de corrupción y abuso, generalmente cometidos contra niños o contra individuos vulnerables económicamente, que pues acaban pagando los platos rotos de una sociedad que quiere siempre más, en general, ¿verdad? Los niños de Jamelí, pues Dana está manifestando, expresando una denuncia, y casi a voz en cuello grita esta injusticia, es decir, pasan cosas enfrente de los ojos de todo mundo y nadie lo ve. Y se realizan los actos más atroces a simple vista, y como por arte de prestidigitación desaparecen bajo la más abyecta burocracia. Habla de cirujanos en este poema, Los niños de Jamelí, habla de niños, habla de trasplantes, pues
de trasplantes de órganos de procedencia que a nadie le importa, más que a la mamá del desaparecido. Hemos sabido de casos en México que hacen este tipo de prácticas, de esos hospitales que incluso pues ustedes dirían, ¿cómo crees? Si es un hospital fifí, aquí eso no pasa. Pues sí, aquí está pasando en México. Y hay incluso reportajes, métanse a cualquier página y van a ver cómo aparecen estos reportajes de hospitales que realizan estas prácticas, médicos muy reconocidos, afamados. Y bueno, pues todo esto siempre es difícil de comprobar, ¿no? Porque ya estamos trabajando en ello y ya estamos trabajando en ello y ya estamos trabajando en ello y nunca se llega a ninguna solución de nada. Voy a permitirme leerles un fragmento de Los niños de Hamelín que aborda este tema y dice: Los niños de Hamelín. Cada hora que pasa desaparece un niño para siempre en América Latina. Sin embargo, no hay alcalde que ofrezca un rescate por los niños de Hamelín. No hay alcalde que escuche a las madres de Hamelín. Llenarían entre todas la plaza mayor de esta república. No existe un gobernador como el de Hamelín. Existe una pietà, un monumento de mármol hecho trizas para las madres con hijos enfermos. Una opinión pública llorosa cuando un cirujano de Alaska trasplanta un estómago a un niño anoréxico y el médico es convertido en celebridad como un edicto sobre mármol blanco. Las esposas de ciertos funcionarios conocen a los cirujanos de Hamelín, aunque jamás tendrían el mal gusto de mencionarlos durante sus tours a otros planetas, ni a la esposa del brigadier general de las Fuerzas Armadas, ni al jefe de la Policía Federal, ni al jefe de la Policía Judicial, ni al superintendente local. Es decir, está abordando estas prácticas tan desagradables para una sociedad desde como especie de metáfora. No sé si saben ustedes, o yo me imagino que sí, todos conocen el cuento de Hamelín, el flautista de Hamelín, y cómo se va llevando, ¿verdad?, a los niños. Primero a las ratas, y luego, no me quieren pagar porque saqué a las ratas, pues ahora me llevo a los niños. Y son niños que no se vuelven a ver. Hasta aquí, bueno, esto es en los trajes nuevos del emperador. Luego ya dentro de la antología de Mediodía Blanco comienza Boxers. Este tiene un sentido un poquito más relajado. En Boxers, Dana compara a la vida como con un centro comercial tipo galerías y todas sus tiendas. Y entonces vemos una Dana un poquito más relajada, que no se abstrae de los problemas del mundo, pero que también se permite disfrutar de las cosas en general y que, sin embargo, no abandona nunca la denuncia. Aquí, pues, Dana expone una poesía que hace, como ya les decía, una analogía entre la vida y el centro comercial. Y podemos encontrar aquí que nos habla de David Beckham, pero también nos habla del 14 de febrero y de, a mi parecer, creo que así se lo entendí, de lo cursi, ruidoso y necesario que es el 14 de febrero y cómo la sociedad siempre nos unimos casi religiosamente a esta celebración tan absurda que nos hace sentir, o a las personas que tienen pareja, pues como pecadoras. Si no regalaste algo a tu pareja el 14 de febrero, te sientes el peor pecador del mundo cuando, pues, ¿quién dice, verdad? Entonces ya lo abordamos como una religión. Y más tarde, más temprano, todos sucumbimos, porque pues tienes tu amiga y dices, pues, la presión social, 14 de febrero, amiga, vámonos a almorzar, pues, ¿qué hacemos? En Lencería Laptop, que es uno de los poemas que vienen aquí en Boxers, Dana habla de la mujer vista como un objeto por quien la busca a través de las páginas de cibersexo, e incluso le pide a la protagonista, ¿verdad?, de estos videos que explique qué es un voyeur. Es decir, explícanos cómo ves tú a ese que te está viendo a ti hacer cosas. ¿Tú cómo lo ves? Y luego sigue otro poema, no les voy a leer todos los poemas, como ya les decía, pero más o menos se los voy a explicar. Hay uno que se llama Camisas de algodón, de Departamento de Caballeros, y en este poema, pues, Dana nos ayuda a todas las mujeres, nos advierte sobre esos hombres, híjole, es que me siento culpable, de esas mamás que tenemos hijos, que sentimos que nuestros hijos están bordados a mano, ¿verdad? Que como ese no hay otro y es único y irrepetible y ninguna mujer le queda a nuestros pequeños retoños.
y ella hace una crítica al respecto y nos advierte de este tipo de hombres a los que pues, son hijos de mamá, sobrevalorados por ellas, y dice de estos hombres, les voy a leer, dice: son como el crochet de una madre que bordó con verdadera pasión para el hijo favorito. Y luego nos advierte: huye de las camisas bordadas como del perfume con base de violetas marchitas. Toca madera, en serio, ¿verdad? Es decir, no se acerquen a esos hombres que son hijos de esa mamá que pues ninguna mujer le queda. Luego sigue ropa casual vaqueros, y aquí ella hace una descripción de la elección de pantalones vaqueros, tela, estilo, textura, etcétera, etcétera, para cuestionar lo siguiente. Dice: yo me puedo tardar 2 horas en elegir los pantalones perfectos, de mezclilla a la cadera, incluso el ombligo y con el largo reglamentario. ¿Para qué? ¿Para que en el mundo de los hombres sean apreciadas solo las nalgas? Es decir, no me importa qué pantalón me compre, si me lo compré apretado, ajustado, largo, corto, rabón, póntelo y al hombre va a decir qué bonitas nalgas. Es todo, ¿verdad? Esa es la denuncia que ella hace. Tú te puedes gastar horas en galerías comprando la blusita aquí, la blusita allá, o en el mercado, o en el sur, donde tú quieras. Vale, qué bonito se le ven las nalgas. Pero ella no se excluye de esto, es decir, ella dice, pues yo también admiro. En un sí admiro y no. Y se vuelve honesta porque no se excluye y nos dice, yo no veo el trasero, ni las pinzas de enfrente, ni antebrazos con manos musculosas, ni bíceps. Me concentro meramente en el área enardecida del corazón. Como dicen, ¿no? No te puedes fijar solo en su cuerpo, fíjate también en su corazón. Y entonces dice ella, no, yo sí me fijo en el corazón de los hombres. Pues a tono de burla, ¿no? De todo esto que hemos escuchado a lo largo de los años. Y luego en el siguiente poema, Corbatería, se llama el poema, pues Dana se pone todavía un poquito más pícara. Es decir, fíjense como en todo el libro anterior son temas fuertes, en los que denuncian, en los que se quejan, en los que sí, porque no, pues insulta al sujeto en cuestión, y en este, pues ya vemos una Dana un poquito más juguetona y pícara. Y en Corbatería, pues Dana nos habla de algo que pertenece a los hombres, ¿verdad? De algo que les cuelga. La corbata, no me van a pensar, porque ya los creo que pueden estar pensando mal. Me refiero a la corbata. Yo, la verdad, lo empecé a leer y le dije, creo que no está hablando de una corbata para... Sí, dije, no. Lo volví a leer y sí, pues creo que no hablo de una corbata, pero cada quien entiéndalo como cada quien quiera. Si no está hablando de lo que estoy pensando y si está hablando de una corbata, les pido que me disculpen y luego ya yo después iré a terapia a tratarme mis cochinadas mentales, porque así fue lo que yo entendí. El poema dice así: San Valentín me dictó al oído, haz un poema sobre una corbata de seda. Entonces recordé cierta corbata italiana, monolito recién emergido del mar del deseo, con tonalidades de Botticelli, de garbo y métrica perfecta. Me pareció una cosa magnífica escribir sobre aquel edicto. Una corbata es algo que queda entre dos. ¿Verdad que si hablara de una corbata? Y entonces estaba yo en la duda si hablaba de una corbata o hablaba de qué, y en el siguiente poema, que se llama Zapatos Italianos, vuelve a hablar de algo italiano, y pues también estoy dudando que hable de zapatos, pero ya me dirán ustedes. Dice el poema: sin embargo, aquellos zapatos italianos que adoré mientras pude, los amé de tal manera que cada prenda que tengo posee una historia relacionada con ellos. Incluso ahora no puedo creer que los haya abandonado. Aún siento que entibian mis pies y que esa caricia sube por mis piernas de vez en cuando. Olvídalo, déjalo atrás. Un ataque de melancolía te haría escribir en vieja métrica un poema amorosa a tus viejos zapatos. Olvídalo. Como les digo, pues aquí está viéndose una Dana que es un poquito más audaz, pícara, que se atreve a abordar temas sobre el cuerpo masculino. Ella ya después sí relató, pues efectivamente, que está describiendo un cuerpo masculino. Y Dana pues nos expresa que
se han roto ciertas barreras a la hora de escribir o a la hora de decir más abiertamente lo que se piensa de la figura masculina, que antes se podía hablar del cuerpo, un poeta podía hablar del cuerpo de una mujer con mayor libertad que un hombre. Y para muestra basta un botón, no estamos hablando de él ahora, pero les quiero poner un fragmento de un poema de Pablo Neruda para que vean más o menos, y así por la misma línea Pablo y los demás autores, poetas que describen a la mujer. La mujer hasta ahorita vemos en Dana que se atreve a hablarnos de los zapatos italianos y de las corbatas italianas, pero en los tiempos anteriores, pues bueno, les traigo aquí un fragmentito de Pablo Neruda que dice así: pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ay, los vasos del pecho, ay, los ojos de ausencia, ay, las rosas del pubis, ay, tu voz lenta y triste. Entonces, si se fijan, pues son textos muy aventados, escritos por hombres que describen lo que les gusta ver, o lo que les gusta tocar, o lo que sea el tema, y no se había abordado de la misma manera el hablar sobre el cuerpo masculino. Esto es también aparte algo que Dana ha manifestado, que últimamente pues es algo que ya ella nota, que hay más apertura en ese sentido. Que incluso hubo un tiempo en su vida en que le decían o le aconsejaban, ¿sabes qué? Estás hablando mucho de tales políticos, estás hablando mucho de tal persona o del cuerpo, ¿no? Contente un poquito más. Y ella dice que con el paso del tiempo pues ha sido cada vez menos, es decir, se ha sentido cada vez más libre para escribir. Continuando con boxers, pues bueno, escribe sobre los boxers lo siguiente, dice: en una tienda de ropa interior de cuyo nombre no quiero acordarme, casi como un espectáculo de circo, como un bestseller, se exhibían unos boxers con el diseño más feo del mundo. Una pareja de sapos enredados por sus lenguas en un torcido beso francés. Un príncipe siempre estará en riesgo de convertirse en un lépero con semejante vestido. No te lo pongas, en serio. Cuídate del galán que te invita al circo de los hermanos Ringling con obscenidades en los boxers. Una lengua de sapo merece la guillotina. Hasta aquí, bueno, pues boxers ya notaron la diferencia entre el primer texto, el primer libro, el segundo libro, y luego nos lleva a Altos Hornos. Altos Hornos, yo he notado en Dana, ella es de Monclova, pero ya no nombra Monclova. Para ella Monclova es Altos Hornos y Altos Hornos es Monclova, es lo mismo, es casi como un sinónimo para ella. Aquí conocemos en este libro su origen, su regreso a la ciudad natal, también rememora y también denuncia. Y son poemas dedicados obviamente a la ciudad que la vio nacer, y como les decía, pues rebautiza a Monclova como Altos Hornos, prácticamente sí la llama durante todo el texto. Les voy a leer algunos fragmentitos de este libro, de algunos poemas de este libro, y dice así: miles de obreros marcaron su tarjeta al amanecer y al ocaso. Cuando regresaban a sus estrechas casas de la periferia, el rojo seguía en su nariz, en los pómulos, en el pabellón de las orejas, en el sudor ácido de la frente. Y en otro poema dice: recordé el pañuelo blanco en mi nariz, perfumado, suavizante de ropa y oxígeno, hasta que una brizna de nada, o la gravedad solemne, desaparecieron las moléculas de azufre que habían entrado en la casa. No fue verdad. Jamás desaparecieron, decrecían, eran soportadas. Son olvidos de episodios, y yo sé dónde se esconden. En el césped de mi casa, en mis libros, en la madera de las puertas, en el centro del tallo de mi cerebro. Ahí permanece el azufre. Es decir, le quedó grabado en el cuerpo y en todo lo que le rodeaba, todo lo relacionado con Altos Hornos, con los olores, con los trabajadores. Ella los veía pasar por la calle, y entonces hay un poema en el que describe cómo regresa por alguna circunstancia a su casa, y describe pues el calor y todo lo que le recuerda el calor a esos paseantes o a esos trabajadores que veía salir enrojecidos de las orejas, y también describe cómo es posible que un ser humano pueda trabajar en esas condiciones, ¿verdad?
Dice, pues este podría parecerse un poco al infierno. Habla por los otros, también Dana no solo habla por ella, no solo dice su pensamiento, sino que de algún modo habla por los otros, en este caso de los trabajadores de Altos Hornos, y dice este pequeño texto: no señora, usted que escribe no haga bromas con Dios, la fundición es un trabajo honrado, no huele bien, se irritan los ojos, y si se descuida uno, puede morir ese día. Como les digo, pues Altos Hornos pertenece a esta antología y es básicamente describe pues su niñez y todo lo que ha sucedido en el camino de su vida por Monclova. Estuvo ahí ella viviendo en Monclova hasta que se trasladó a Guanajuato, a la universidad, y posteriormente a Ciudad de México, donde radica actualmente. En Poliéster, que es otro de los libros, estamos, ahí se me pasó ponerles la imagen de Altos Hornos. Y luego, bueno, pues creo que nos quedamos hasta ahí. En Poliéster, pues bueno, Dana se vuelve nuevamente crítica, es una crítica severa a las empresas que contaminan el medio ambiente, pero no solo a las empresas, sino a los grupos de poder que de algún modo someten a las clases pues económicamente vulnerables, o así lo entendí yo. Hay un poema en Poliéster que nos habla de la producción de plástico que dura pues más que la propia vida, ¿verdad? No sé si saben ustedes cuánto tiempo dura o va a durar una botella de plástico en el planeta. Aproximadamente, pero más de 100 sí, ¿verdad? Más de 100 sí. Podríamos decir que varias generaciones van a ver cómo ese plástico sigue ahí parado en la pared o en el tiradero de basura. Y rescaté de este libro un verso que me llamó la atención, que dice: el poliéster perdura, la naturaleza no importa, la vida es breve, ¿verdad? Es decir, usted échale poliéster, que al cabo ya nos vamos a morir, hay que les toque a las siguientes generaciones. Luego, en el poema Agua, pues hace una breve descripción perfecta del ánimo de las señoras que pueden estar ayudando en la limpieza. Y dice un fragmento también que recuperé de ese poema Agua, que dice: odio estar aquí, no dejo a mis hijos por gusto, necesito el seguro social para el mayor, por las terapias. Este pequeño diálogo que tiene esta señora con otra, lo hacen mientras están limpiando, al parecer algún lugar donde hay albercas y estas cosas, ¿no? O saunas o algo así. Y entonces nos describe también que nadie está por gusto trabajando en un lugar. Y yo me preguntaba si tener que trabajar y sobrevivir limita tu crecimiento como artista o tu crecimiento como un espíritu libre. Y yo, por ejemplo, tengo un trabajo y trabajo allá, pero luego llego a mi casa y tengo que trabajar en mi trabajo. Es decir, son más horas. Y luego las horas que yo quisiera usar para sentarme a escribir, pues, ¿de dónde las saco? Y las horas que yo quisiera sentarme a pintar porque hago algunos cuadros decorativos, pues tampoco, ¿de dónde saco esas horas? Y luego la mentalidad neoliberal nos puede decir: el que quiere puede, échale ganas, sí se puede, pero bueno, si ocupas las horas de tu día para atender a tus hijos, que yo creo que para mí es lo más importante, al menos, y luego tu trabajo, y luego lo que tiene que ver con tu trabajo, pues te vas quedando un poquito sin lo que es realmente importante, ¿no? Nutrir tu espíritu y tu alma. Pero bueno, a esa reflexión me llevó a este pequeño fragmento del poema Agua de Dana Gelinas. Como dije al principio, pues hablar de la mujer sería hablar de un universo, ¿verdad? Ahí están todas las mujeres. Sería hablar pues de todos los colores, de todas las habilidades. Hablar de una mujer es hablar de mucho de todo. La mujer también es creatividad y también es fiesta, les dije. Y Dana Gelinas, en el poema Lápida para una mujer liberada, del libro Bajo un cielo de cal, nos dice lo siguiente: lápida para una mujer liberada. Como Diana, primero una flecha al centro de un hombro. Como Penélope, tejer una tela de araña. Caminar siempre un paso atrás, como Eurídice. Salir del baño, como Afrodita. Leer de noche, como Minerva. Amar a una bestia, como Pasífago.
cultivar en exclusiva la tierra de tu casa como Gea, predecir la infidelidad como Casandra, vengar al marido como Hera, memorizar uno a uno los rasgos de Narciso como Eco, todo para morir en tu país sin que te la piden como a un extranjero. Muchas gracias.